Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de investigación Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes para transmitir conocimientos, investigaciones iniciales que buscan incentivarlos a cada uno de ustedes a ampliar, a comprobar, a corroborar, para que en este ejercicio ustedes sean artífices de su propia elevación, de su propio crecimiento interior. Y con esto vamos despertando aquello que queremos despertar a esta hora en estos tiempos, nuestra conciencia. Hoy vamos a hablar del apareamiento entre los Elohim. Sí, señoras y señores, evidencia arqueológica del siglo VIII a.C. demuestra que Jehová tenía una esposa. Vamos a tomar como referencia a este Elohim o Elohá y a otros más, revelando así la existencia de Elohim machos y hembras, que a través del coito entre ellos producían descendencia y gobernaban a través de ella diferentes focos sociales de la antigüedad humana. Vamos a descubrir entonces ese apareamiento. Vamos a hablar de la sexualidad Elohim, pero no solamente eso, amigos oyentes, sino que ese apareamiento no solo se produjo entre ellos mismos, sino que también se produjo entre ellos y humanos, produciendo lo que se conoce desde la antigüedad como los humanos híbridos. Así que bienvenidos, regálenos el me gusta, por favor, suscríbanse a su canal y activen la campanita de las notificaciones. Como les digo, este programa está, digamos, basado en uno que ya habíamos realizado hace unos meses atrás, con relación a la esposa de Jehová. No vamos a hablar hoy de ella en particular, pero sí de un aspecto obvio entre la esposa de un Elohim y el Elohim. Bueno, aunque ambos, macho y hembra, lo son. Recuerden que Elohim es el término que se asocia precisamente a estos seres extraterrestres que aparecieron con gran potencia, gran control, gran dominación en ese mundo antiguo. Y esto es interesante porque lo que ustedes ven en pantalla son fragmentos de cerámica del siglo VIII antes de Cristo. Esto es una prueba muy importante porque ese descubrimiento encontrado en Kuntilet Ahrut en el Sinaí muestra que contiene la inscripción llamado así, Yahweh y su Ashera. Yahvé y su Ashera, representados con aspecto bovino, posiblemente por la influencia de la pareja de deidades egipcias Beset. Al fondo se ve en el centro de la imagen, como ustedes pueden apreciarlo, se ve al fondo un artista sentado tocando la lira. Y al frente se ven los dos Elohim, o lo que, bueno, con el tiempo comenzó a considerarse como Dios o como dioses. Pero bueno, ya partimos de la base del conocimiento en nuestras investigaciones que lejos de ser estos personajes dioses como dioses o Dios, como se puede creer, esto es no más que seres corpóreos, y con este programa se consolida más, seres corpóreos que llegaron al planeta. Ok, entonces, en este momento, este descubrimiento de la cerámica del siglo VIII nos muestran macho y hembra, Yahweh y Ashera, la esposa de este. Pero también el descubrimiento hace una asociación a algo pues que fue anterior, por lo menos así se entiende en la arqueología, de la pareja de deidad egipcia Bes y Beset. Así que en esta tierra de Canaán, lo que primero fue la tierra de Canaán y luego se convirtió
en el territorio de varios pueblos en aquel entonces, se conocía, se entendía de que estos personajes se presentaron en el planeta Tierra con sus parejas. Esto nos hace entender que estos personajes, además de ser seres con cuerpo físico de carácter humanoide, además tenían un género cada uno de ellos, machos y hembras. Esto inmediatamente pues revela evidentemente que es una especie humanoide que para la reproducción necesita el coito, la sexualidad. Entendiendo esto, significa, como también se puede ver en la imagen, por supuesto, el macho tiene un falo y la vagina, y la hembra tiene una vagina. El coito, la unión de estos aparatos reproductivos, como es en el caso del humano terrestre, produce pues la duplicación de las especies, tanto en los animales de esta dimensión como también los seres humanos y, como lo estamos viendo, originalmente estos personajes desde sus orígenes. Ahora, ¿por qué esto encaja dentro de las investigaciones y las investigaciones nos permiten corroborar o ampliarlas o confirmarlas con este tipo de fragmentos de cerámica descubiertos, con estas inscripciones, con estos dibujos? Pues recuerden que el origen de los humanos corpóreos, de los humanos con cuerpo físico material, se presentó en la dimensión de la cuarta estrella o raza o humanidad, referente al libro secreto de Juan. Allí se habla de la dimensión de Sofía. Allí estamos hablando de criaturas humanas, corpóreas, de materia, y esto significa necesariamente dos cuerpos para poder duplicarse, dos géneros para poder duplicarse. Luego de que se presenta en Sofía la desviación, el pensamiento imperfecto, hay un fragmento de esta humanidad que involuciona. Sin embargo, esa involución humana, deja ver en ella también la existencia de dos fuerzas que al unirse siguen reproduciendo los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que los Elohim, como son conocidos acá en el planeta Tierra, había un macho y una hembra y tenían su descendencia. Los hijos de los Elohim. ¿Ok? Eso también, como les dije, nos va a dar un tipo de respuesta a la relación que también hubo de los Elohim o de los caídos, de estos seres extraterrestres, con humanos, humanas, es decir, hembras, hembras del planeta Tierra, hembras humanas terrestres y varones humanos terrestres. Hubo una mezcla también, un coito entre estos extraterrestres y humanos. ¿Por qué se podía dar? Al ser corpóreos y procedentes de un mismo tronco o raíz que es Sofía. Recuerden que la humanidad adámica se desprende también de la facción arrepentida de Sofía, que también es, como ya les dije, de dimensión corpórea material de machos y hembras. Entonces, de ese tronco se comparte el mismo cuerpo, en el sentido del carácter y elementos de la fisiología, fisionomía de nosotros y el proceso de reproducción. Por lo tanto, ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, este fragmento de cerámica nos permite corroborar que en aquel entonces Jehová macho tenía a Shera como una Elohim hembra. Ok. Entonces, en el documento de la BBC, Argid Dynasty, la historia de la Universidad de Exeter, francesa, Francesca Stavrakopoulos, resaltaba la aparición de inscripciones similares, las cuales fortalecen el caso de que el Dios de la Biblia, como nos han hecho creer, tuvo una esposa. Según Stavrakopoulos, en las ediciones posteriores del Antiguo Testamento, realizaron una labor de modificación y reinterpretación al objeto de garantizar el centro del poder religioso a la casta sacerdotal masculina, prohibiendo, reprimiendo y posteriormente censurando el vínculo femenino
de dicha divinidad. O sea que en la antigüedad, los antiguos que se relacionaron con los Elohim tenían claro, porque se relacionaron con ellos, de que existía un macho y una hembra, y sabían esos antiguos que se unían y tenían descendencia. La prueba es el dibujo que les muestro en esta cerámica del siglo VIII, que no significa que sea algo que se descubrió solo o se conocía solo en el siglo VIII, sino que representaba algo que ya la tradición, suponemos con tiempo atrás, se sabía, con mucho tiempo atrás se sabía. Entonces es importante esto, el desconocimiento de una esposa, entre comillas, para Dios, se debe ya a reinterpretaciones posteriores con la intención primero de unificar y centrar la oración en un solo Él, en un solo Dios, y sobre todo que recuerden que todo esto hace parte, o la religión hace parte de una casta sacerdotal estrictamente masculina y machista, ¿verdad? Partiendo también incluso por las enseñanzas de los Elohim. Entonces, esto es importante. De hecho, estos investigadores a través del documental de la BBC dejan claridad de la existencia de hembras Elohim, ¿ok? Ahora bien, en otra de nuestras investigaciones que recientemente les compartí sobre el Shaddai, el Dios de la montaña o el Todopoderoso, si quieren ver estas investigaciones, ahí están en nuestro canal, ¿no? Tanto como de Asherah, porque le hicimos un capítulo solo a Asherah, hace más o menos como un año, y este Shaddai, el Todopoderoso, también le hicimos un capítulo solamente a él. Bueno, entonces en el antiguo cercano Oriente, él era el Dios supremo de la religión cananea y vivía en lo alto de una montaña, el equivalente cananeo del Olimpo griego, ¿no? En algún momento de la historia pudo ser un dios del desierto, pues un mito dice que tuvo 2 esposas y que con ellas y sus hijos construyeron un santuario en el desierto. El Shaddai era el padre de los Elohim, que gobernaron posteriormente cada uno un sector. En el caso de Yahvé le tocó la descendencia de Jacob. Ya eso lo habíamos estudiado. Por lo tanto, este Todopoderoso, que no significa que sea el Dios de la creación o la creación, sino que tenía un mando supremo, un mando superior, el Shaddai, y que vivía en lo alto de una montaña. Desde allí, pues, gobernaba a su descendencia o a sus hijos, que también eran Elohá, y que, bueno, estaban cada uno para sus pueblos. Entonces, también el Shaddai, en el tema estricto del Shaddai, también se conoce de compañeras, de hembras con las cuales tuvo descendencia, coito y descendencia, ¿ok? Bueno, durante una era de sincretismo religioso en el reino de Israel se aceptó que, o entre el pueblo, considerar el dios cananeo él como el mismo Yahweh. De hecho, a medida que esta idea se hizo prevalente en la religión del pueblo israelita, pronto se pensó que él había sido siempre la misma deidad Yahweh, y son diferentes. Él es uno, el Todopoderoso, el Shaddai, pero cuando escuchen Todopoderoso no piensen en el Creador, ¿no? Aquí Todopoderoso se refiere es a una jerarquía dentro de los Elohim. Y es diferente el Shaddai a Jehová. Son 2 cosas diferentes. Pero lo que estamos analizando en este capítulo, en este programa, es que Jehová tenía su esposa, Asherah, pero el Todopoderoso también tenía las suyas. Y a través de ellas tenían sus familias. Ahora, no creer que esa descendencia se generó cuando vinieron al planeta. Cuando ellos vienen con sus clanes familiares. Cuando ellos caen aquí, cuando se establecen aquí, cuando tienen esa relación con los humanos, ellos caen con sus jerarquías ya conformadas, ¿no? No es que se enamoraron por acá y acá tuvieron sus mujeres y sus hijos. No, llegaron conformados con sus clanes familiares para gobernar clanes familiares humanos. ¿Sí? Esa fue la forma en que ellos replicaron este modelo. Recientemente también hacíamos una investigación sobre Nanar, que es hijo de Enlil, ¿sí? Enlil Anunnaki, y aquí estamos hablando de Sumeria, los dioses sumerios que son de tipología Anunnaki.
En este cuadro que ustedes ven y que encontramos en esta investigación, habla de la estructura familiar de los dioses Anunnaki que estuvieron en la antigua Sumeria, más o menos 3500 años antes de Cristo. Entonces, en el caso específico de Anu, que es el que, bueno, habitualmente se relaciona con el Dios Padre, o ese sería el todopoderoso de ese clan, con su hembra Anunnaki, Ki, tuvieron a Enlil. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Además, Nannar es hijo de Enlil con la hembra Anunnaki, Ninlil. Entonces, en Egipto, le he mostrado en Egipto, en tierras cananeas, en el Dios supremo cananeo El Shaddai, pero también en la cuestión de la familia y la estructura que rigió a Sumeria a través de los Anunnakis, también se veían los machos y las hembras de estas tipologías, ¿ok? Entonces ya ahí está demostrado algo muy importante, porque habitualmente, como lo leí ahorita, se asocia a Dios como macho. ¿Sí? En las escrituras, Dios, Dios, Él, y se saca del camino, no siendo el Dios de la creación, se saca del camino lo que los antepasados sí sabían, y es que ellos no eran solos, primero no eran dioses, no estaban solos, y tenían sus féminas, tenían a sus mujeres con las que tuvieron estos clanes familiares que gobernaron el antiguo mundo, el mundo antiguo. Ok, ahora vamos a la partecita esta que resulta también muy interesante, muy interesante, porque esta parte, amigos, Descubriendo, nos ayuda a entender el génesis del Adán. Del génesis del Adán hay muchas teorías, ¿verdad? Muchas teorías, como que los Anunnakis crearon al Adán a través de la clonación, utilizando ingeniería genética, expertos en ella, ingeniería genética, a partir de una raza de primates que luego terminó como resultado el Adapa, en términos de esta cultura, o el Adán como lo conocemos habitualmente. En ese sentido, nosotros no somos, en esa teoría, ya les voy a hablar de la que manejamos en el programa, en esa teoría los primates no son nuestros ancestros por evolución, sino que son de donde sacaron los Anunnakis la genética para crear a un humano más inteligente que le sirviera para trabajar. Esa es la teoría de los dioses Anunnakis, de la que nosotros no estamos de acuerdo o no compartimos. ¿Por qué? Porque sabemos en el estudio de otras fuentes de conocimiento, como el libro secreto de Juan, o el fenómeno del contactismo. El fenómeno del contactismo son los contactos extraterrestres que durante el tiempo se han mantenido en la Tierra y que nos han hablado del origen humano. La teoría que manejamos nosotros es que el origen del Adán es anterior incluso al planeta Tierra. Nosotros literalmente, como raza, no somos de acá. Eso no significa que no podamos vivir acá. El Adán tiene un origen, recuerden, en Sofía. Ahí es donde nace el Adán. Y eso es mucho antes de nosotros como terrestres, por supuesto. La raza adámica no es una raza que nace en el planeta Tierra por intervención genética de los Elohim. Eso es un error a nuestra manera de considerar toda esta temática del origen terrestre. El origen del humano es universal y se siembran a través de humanidades ya desarrolladas en niveles e impulsos espirituales luz en mundos iniciales como el nuestro, en el caso de la raza adámica. ¿Ok? Esta partecita, este aporte que queremos hacer desde el programa Descubriendo Ustedes es interesante. Ustedes simplemente hagan sus investigaciones y sus asociaciones, que es lo que nosotros intentamos hacer con cada conocimiento. Entonces, cuando los Anunnakis, cuando los Elohim, cuando los vigilantes, cuando los diferentes seres que hemos asociado con divinidades llegaron acá, hay que ser claros que la raza humana como la conocemos o la raza adámica
ya existía en este planeta. Ya caminaba, se desarrollaba, incluso ya había sido guiada por los mensajeros o maestros de conciencia luz para su desarrollo. Luego es que llegan los Elohim. Claro, sí hubo manipulación genética. Ya eso es otro capítulo. Hubo manipulación genética. En ese sentido, los Elohim intentaron introducir su genética oscura, porque de buenas a primeras nuestro código genético original no permitía códigos de oscuridad, no los podíamos replicar con facilidad. Es decir, que para que nosotros pudiésemos repetir las leyes que ellos quisieron enseñarnos, nuestra naturaleza adámica original no lo permitía. Teníamos como, por decirlo así, una programación que nos blindaba de replicar enseñanzas que tal vez estos personajes pretendieron en su momento. Para que nuestro código celular pudiese almacenar esta nueva información, ahí es donde ellos incorporan al humano ya existente lo que llamamos el código larva, lo que en nuestras investigaciones llamamos el código larva, ¿sí? Un elemento introducido en la base cerebral del ser humano que introdujo unos cambios para que el ser humano pudiese copiar los códigos de oscuridad que ellos enseñarían con sus leyes. Por ejemplo, en el tema de Yahvé, las leyes estas mosaicas, las 613 leyes, que el ser humano no hubiese resonado con ellas. Entonces, sí, una manipulación genética, y es la que se narra en el Génesis 2:7, cuando dice: Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, que es la raza adámica existente en el planeta Tierra antes de su llegada, y en el universo también, posterior a Sofía, según el libro secreto de Juan. Y mientras éste dormía, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, ¿sí? Ese adormecimiento introdujo dentro del ser humano códigos que permitieran que nosotros resonáramos con sus enseñanzas. Y además de esto, surge una nueva raza modificada, claro, por supuesto, llamada Eva. ¿Ok? Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Eva no fue una mujer en el símbolo, sino la humanidad que resulta de los cambios genéticos que incorporaron los caídos, los Elohim. Y luego sucede otra cosa, que es la que les voy a hablar ahora. Y es cómo tienen coito los Elohim con las mujeres terrestres, o cómo tienen coito las hembras Elohim con los hombres o machos terrestres. Ese cruce de coito sexual se presentó. Entonces tenemos dos formas de incorporar en el planeta Tierra por parte de los caídos una genética y unas formas que no son originales o naturales de este planeta Tierra. La primera, introduciendo su código gen larva, y la segunda, teniendo coito o sexo con los humanos terrestres. Esta segunda parte, la primera parte está definida, como les digo, allí en el Génesis 2:7. Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Luego dice, mas serán sus días 120 años. Ese código, ese cambio, esa introducción de elementos genéticos que cambiaron la genética original del Adán, redujeron, entre otras cosas, el tiempo de vida de los Adanes. De 1000 años, que es el código mínimo de vida, una raza humana adámica en la creación, 1500 años, hasta 2000 años hay unos. En el caso terrestre, la Biblia habla de 1000, se redujo a 120. Esto es producto de lo que el Génesis 2:7 menciona. Una manipulación, una incorporación de elementos genéticos que transformaron la originalidad del Adán con el propósito de poder controlarlo, de poder enseñarles códigos de oscuridad, y el ser humano y sus células pudiesen hacer recepción de esas nuevas enseñanzas. Y la segunda parte, que ya es la relación sexual caídos o Elohim con los humanos, lo encuentran en el Génesis 6:1-4, ¿de acuerdo? Entonces son dos modelos
de intervención para introducir elementos distintos a la naturaleza humana adámica terrestre. Vamos a leerlo. El Génesis 6, 1, 4 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estos hombres, ¿quiénes son? Los Adanes, la raza adámica. ¿Sí? La raza adámica. Ya esta raza adámica, por supuesto, ya había pasado lo del Génesis 2.7. Ya no era el Adán puro, sino el Adán ya condicionado genéticamente. Entonces dice, cuando esos Adanes comenzaron a multiplicarse, y aquí cuando se dice Adán, son ellos y ellas, ¿ok? Sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Los Elohim. Los Elohim. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y me tomé a la tarea de buscar el término original que aparece en la Biblia en hebreo, y para eso utilizo una herramienta que les he recomendado. La pueden abrir ahí en el internet sin ninguna dificultad. La Biblia interlineal. Esa Biblia digital le permite a uno conocer el término hebreo en la cita, ¿no? Y quise ver cuál era el término original en hebreo de hermosas, ¿ok? Hermosas. Y el término es top, T-O-B. Viendo, voy a decirlo, ¿no? Que viendo los hijos de los Elohim, o sea, los Elohim, de Dios, los Elohim, que las hijas de los hombres eran tobot, no es simplemente hermosas, sino aptas. Ellos vieron a las mujeres terrestres aptas, ¿para qué? Para tener coito. ¿Qué significa aptas? Bueno, primero, corporalmente apta, en el sentido de que su cuerpo podía complementarse con el de ellos o el de ellas, porque aquí no solamente tenemos que decir hijas, sino también hijos. La relación no solamente fue de Elohim macho con humana terrestre, sino Elohim hembra con macho terrestre. Apta significa que el falo de ellos podía ser introducido en la vagina humana terrestre, o al revés. La vagina de la hembra Elohim podía recibir el falo del del humano terrestre. Y además de eso, porque esto es, digamos, aptos físicamente para el coito, que sí era posible, sino también aptos genéticamente. Ustedes saben que no necesariamente dos especies que se cruzan pueden generar descendencia. En este caso, genéticamente lo que nos demuestran estas escrituras es que sí hubo descendencia. Eran aptas y aptos, ¿ok? Por eso se produce lo que dice así: tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y les engendraron, más adelante dice, a los gigantes o los valientes de antaño. Esto quiere decir que estos valientes de antaño, que nacieron de la relación de coito, de unión sexual entre Elohim y humanos terrestres, tenían las condiciones de ambos. Por lo tanto, se les conoce como los híbridos. Los híbridos, ¿qué es un híbrido? Una nueva especie de humanos, porque recuerden que las dos especies son humanas, solo que una es adámica y la otra es humanoide en regresión, ¿no? En regresión significa con, digamos, una distorsión de pensamiento y todo, ¿no? Ok, entonces, esa unión produce una nueva especie humana también, humanoide también, híbrida. Y bueno, y ustedes saben, por ejemplo, que en la mitología griega, que no deberíamos llamarle mitología porque son hechos históricos, surgían los semidioses. ¿Sí? Los semidioses, ese concepto de semidioses es el mismo concepto bíblico de los valientes o de los nefilim, porque también se asocia el término de los híbridos con los nefilim, que no deberíamos confundir a veces, porque uno cree que nefilim solamente se refiere a los hijos que surgieron de las mujeres y de los Elohim. Nefilim también tiene un significado en el hebreo que es nefal, caído. O sea, un nefilim es un nefal o un caído. Nefilim son los caídos, plural.
no solamente es porque sean altos, que es lo que se asocia con el término, porque ¿qué es lo que nos sirve para asociar Nefilín como los hijos de los dioses con las mujeres? El libro de Enoc, ahí es donde le llaman Nefilín. Pero Nefilín también tiene el sentido de caídos, ¿ok? Altos caídos. Ok, entonces ya sabemos que las mujeres y los hombres eran aptos para precisamente tener coito. La reproducción Elohim a través o con los humanos terrestres. Resultado, los híbridos. Y de eso hay mucho en las mitologías de todas partes. Los hijos de los dioses. Entonces, recuerden que hay dos formas de manipular el código original o la raza original existente en el planeta Tierra antes de la venida de los Elohim, que son la modificación genética, introducción de códigos que cambiaran sustancialmente las condiciones humanas originales, y la segunda, el coito o relación entre ellos. La primera, tal vez, esto es simplemente, trato de entenderlo así, la primera, o sea, el cambio genético también pudo ser para que para que posteriormente el coito pudiese generar descendencia, ¿ok? Lo digo de otra manera. Si no se hubiese hecho la primera intervención genética a la Adán, tal vez no podrían reproducirse posteriormente con ellos. Porque la intención del imperio draconiano, cuando llega a un mundo, o cuando invade un mundo, como ya sabemos que lo hicieron en otros, es transformar el orden natural de esa humanidad y de ese planeta y establecer un nuevo orden de especies, dejando su legado y su genética y toda su locura. Eso fue lo que posteriormente la gran hermandad cósmica solar llega a limpiar, llega a transformar, cortar, como también lo dice el libro de Enoc, esa descendencia híbrida. Una de las acciones fue destruir tanto a los Elohim como a los descendientes que tuvieron con las hembras o machos terrestres. Acabar esa raza, porque esa raza no era original de este planeta. Incorporar una raza distinta crea un nuevo orden de especie distinta y un caos en la creación terrestre. Había que purgar, limpiar, extraer, sustraer para que quedase el código original humano terrestre viviendo aquí, como es el caso actual. Aquí hay solo algo que hay que limpiar, y fue la herencia o semejanza que en esa manipulación del Génesis 2.7 aún puede estar en nosotros. Tendemos con facilidad al odio, a la venganza. Sin embargo, esa codificación puede transformarse, que es lo que nos enseñan los mensajes de los maestros de sabiduría del universo, y es que la transformación del pensamiento, la transformación en trabajo interior de las emociones, utilizando el recurso luz interior como consejo para lograrlo, va transformando y regenerando el paquete genético original. Es decir, nosotros tenemos la virtud que podemos transformar la codificación genética a la dimensión original, o sea, antes de que la tocaran los Elohim, con nuestra transformación. Fíjese, qué cosa tan interesante. Y erradicar, por supuesto, a los descendientes no naturales del planeta Tierra. Esa fue, amigos oyentes, principalmente una de las razones de la Hermandad Cósmica Solar al llegar en tiempos de antiguos o prediluvianos para hacer el barrido que hasta el sol de hoy no termina. Cada especie, cada forma, cada energía que no sea natural de este planeta debe ser exterminada. Está siendo exterminada hasta que esto quede absolutamente limpio. Y paralelo a eso, nos toca a nosotros hacer el trabajo interno de transformación de pensamientos, emociones y actuaciones para corregir la semejanza con ellos, ¿no? Como ya lo expliqué. Muy bien. Entonces continuamos con toda esta interesante investigación. Ahora vamos a ver que el libro de Enoc también, porque pues esto de que los hijos de los Elohim, viendo que las mujeres, eso originalmente
es un relato más antiguo que la Biblia. Es un relato propio del libro de Enoc, la caída de los ángeles, de los Elohim. Veamos. Dice, el capítulo 4, versículo 1-6 de este apócrifo, el apócrifo de Enoc. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, miren que suena casi igual que el Génesis 6, ¿no? Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y hermosas. Y los ángeles, hermosas y hermosos. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, venid, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Semyasa, que era el líder de los caídos, según el libro de Enoc, les dijo, me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron, hagamos todos un juramento. Ese combo, Enoc le llama los vigilantes. ¿Cuál es la condición de estos vigilantes? Son los mismos Elohim, son los caídos, son los de la rebelión, seres humanos involucionados, ¿sí? Que vieron en las mujeres aptas para reproducirse. Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos por impresiones mutuas a no abandonar este plan, sino hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ello. Y fueron en total 200. Imagínate, el libro de Enoc dice que fueron 200 los caídos. 200 Elohim, 200 bichos extraterrestres, quienes descendieron en los días de Jared, en la muerte del monte Hermón, y lo llamaron monte Hermón porque habían jurado y se comprometieron por imprecaciones mutuas sobre él. Es decir, hicieron un pacto de silencio. Estos Elohim lo que están diciendo aquí es que ellos sabían que lo que estaban haciendo era una violación, porque se estaban mezclando con otra raza. Eso es una violación. Era, aquí lo dice, un gran pecado. Estaban contra el principio original. Y estos carajos vinieron y lo hicieron. Bien, y esto es lo que despierta luego, según los términos del libro de Enoc, la furia, la ira, la justicia sobre esta gente para acabarlos. ¿Sí? Que es la forma en que el libro de Enoc menciona lo que les he dicho, que hubo un programa de exterminio dirigido por lo que ya sabemos se llama la organización de varias humanidades estelares adámicas, de Lira, Pléyades, etcétera, para combatir estos personajes llamado esto la Gran Hermandad Cósmica Solar. Ok, sigamos. El libro secreto de Juan también menciona ese cruce, esa violación, esa sexualidad, un apareamiento de los Elohim. Primero entre los Elohim y luego un apareamiento con los humanos. El capítulo 14 de este libro dice lo siguiente. El primer gobernante, recuerden que el primer gobernante, amigos oyentes, y aquí cambia la codificación. Esto resulta bastante interesante. Cuando hablamos del primer gobernante, ya hemos dado los códigos de interpretación para caer en cuenta que no estamos hablando de alguien, porque el primer gobernante es Yaldabaoth. Yaldabaoth no es alguien, no es una persona, no es un algo, no. Es una energía de pensamiento contrario. El primer gobernante formuló un plan con sus poderes. O sea, cuando ustedes están leyendo esto, es como cuando leen lo de Enoc. El primer gobernante, es decir, en pensamiento oscuro, en esa raza, formuló un plan con sus poderes. Como Semyasa, dice, ve, bajemos y hagamos. Ahí está el pensamiento gobernando, el pensamiento oscuro, gobernando sobre ellos. Envió sus ángeles a las hijas de la humanidad. ¿Sí lo ven? Envió sus ángeles, o sea, los caídos de la humanidad, a las hijas de la humanidad, para que tomasen mujeres y criaran una familia para su placer. O sea, tuviesen descendencia en un apareamiento. Al principio no tuvieron éxito. Es decir, al principio como que no eran aptas. ¿Ok? Y aquí es donde yo digo
que tuvieron un plan modificando condiciones genéticas para que la genética de ellos al mezclarse en el coito pudiesen parir, pudiesen tener hijos. Entonces, cuando al principio no tuvieron éxito, cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo, idearon otro plan. Crearon un espíritu despreciable parecido al espíritu que había descendido, con el fin de adulterar las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres. Entonces, ¿qué significa esta partecita? Los ángeles, cuando son los ángeles, son los caídos, ¿ok? Los Elohim. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres. Uno creería que es que simplemente cambiaron su horrible forma y se transformaron en humanos para poder relacionarse con las mujeres, para que las mujeres no los rechazaran porque eran unos bichos feos. Tal vez, ¿no? De pronto tenían una tecnología que les permitió cambiar de apariencia y poder decirle a una mujer terrestre, mira, quiero estar contigo, así como cualquier galán hoy lo dice. Pero también hay que considerar, y me parece muy importante esto, porque lo que ellos querían era criar una familia. ¿Qué significa eso? Crear descendencia a través de las mujeres y los machos también terrestres. Entonces, no solamente era, como les digo ahora, cambiar una apariencia, sino una genética que permitiera la descendencia. Y aquí es donde yo digo que hubo la manipulación genética. La manipulación genética la dan, entre otras cosas, es para hacerla apta a la raza humana. Es decir, como meter parte de su gen para que el cuerpo nuestro, al recibir el esperma de ellos, pudiese desarrollarse una vida. Y fíjese que hay una cosa muy interesante que yo he venido analizando es, fíjese que hay una parte en que Yahvé le dice que con dolor parirá a los hijos. Pareciera, amigos oyentes, que a partir de esos cambios genéticos incorporados por los Elohim, mucha atención a lo que voy a comentar, se introdujeron elementos distintos a la reproducción humana natural y comenzó a existir dolor en el parir. Ahora imagínense los hijos de los Elohim. El parto era sumamente riesgoso. O sea, en la naturaleza humana, en la naturaleza terrestre, el riesgo de muerte en el parto por parte del animal es cero. Bueno, tampoco cero, no vamos a hacer tan, pero es muy mínima. Es decir, en la clase animal, en el reino animal, es absolutamente natural el parto. Pero en el ser humano hay un riesgo de mortalidad en el parto. Y entonces yo lo relaciono como cuando Jehová dice, y tendrás dolores de parto. Quiere decir que dejaría de ser un parto absolutamente natural porque hubo una incorporación de elementos genéticos distintos que cambiaron la condición humana. Precisamente para que pudiesen parir las mujeres híbridos, hijos de ellos. Hasta el sol de hoy debe haber una asistencia. La única especie que necesita una asistencia en el parto. Lo digo de otra manera, para hacerme entender. Antes de que llegaran los Elohim, el parto de las hembras humanas terrestres, antes de que llegaran ellas, no necesitaba asistencia. Para que usted se lo imagine, es como cuando un animal pare a su cría. Fácil, ya listo, se acabó. Luego de la incorporación de los cambios que introdujeron los genéticos, los Elohim, ahí comienza a haber, necesita una asistencia el parto. Incluso entre nosotros naturalmente como lo hacemos hoy. Bien, esa parte es muy inquietante porque pudo haber una variación en el parto. ¿Ok? Bien, entonces, el libro secreto de Juan sigue diciendo, y llenaron, voy a bajar esto aquí porque me está metiendo ruido. Ok, listo. Y los ángeles cambiaron entonces su apariencia, entendámoslo, puede ser apariencia física, eran reptiles, semirreptiles, dinoides, un poco de cosas feas. Pudieron haber desarrollado algo para no parecerse tanto y poder engañar a las mujeres y a los machos también. Y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal,
trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. ¿Qué también significa esto? Y esta parte es interesante, ya hablando del apareamiento, la forma del coito. Dice que ellos le trasladan allí a la mujer el espíritu de tinieblas de ellos. O sea, recuerden, el primer gobernante aquí procrea a través de la mujer. Primer gobernante no es alguien, un pensamiento oscuro, ¿ok? Nunca salgan de allí. El primer gobernante no es alguien, Yaldao no es alguien, es un pensamiento denso, distorsionado, oscuro, contrario a la vida. Y entonces este es un pensamiento de sexualidad lujurioso. Aquí es donde se cumple lo siguiente, si seguimos leyendo el libro secreto de Juan. Y plantó la lujuria para la reproducción. La lujuria para la reproducción fue introducida por los Elohim cuando estos tuvieron relaciones o apareamiento con las mujeres y los machos también. ¿Sí? Porque recuerden, macho Elohim con mujer terrestre, fémina Elohim con macho terrestre. Ojalá no me haya equivocado en cada palabra, ¿no? Ya ustedes me entienden. Entonces vamos a leer esa parte. El primer gobernante, ese pensamiento retorcido que cargaban esos Elohim por ser seres regresivos, seres hijuemadres, por decirlo de otra manera, violó a Eva. O sea, Eva ya es la humanidad que había sido adaptada. ¿Sí? Que había sido adaptada para poder generar el apareamiento. Y en ella dos hijos, uno primero y uno segundo, Elohim y Yahweh. Elohim tiene una cara de oso, Yahweh tiene una cara de gato. Uno es justo, el otro es injusto. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Hasta hoy, cuando la copulación ha persistido debido al primer gobernante, él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. A través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados, o sea, introdujeron una nueva raza híbrida e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Ok, entonces aquí hay dos cositas que hay que tratar de lo que acabo de leer, pero voy con la primera. La primera, y es para seguir la línea, es que estos seres vienen con un pensamiento desgraciado. Voy a tratar de hablar de lo más simple posible, con un pensamiento puerco en la sexualidad y tuvieron un sexo o apareamiento lujurioso. El humano no tenía ese apareamiento antes de la llegada de ellos. Era un apareamiento natural, vinculado como originalmente debe ser por los afectos entre la raza adámica. El primer amor, como le llama Apocalipsis 2, a la unión natural de él y ella. Eso era lo original. Cuando llegan los caídos y hacen apta a la mujer y al varón para poder tener esa reproducción, entonces ellos incorporan el pensamiento contrario, el pensamiento distorsionado, el pensamiento oscuro, o en otros términos, en la sexualidad, la lujuria. Entonces el sexo, el apareamiento fue altamente lujurioso, o en otros términos, animalizado, para que ustedes más o menos capten. Y eso lo incorpora a la humanidad. Luego la humanidad lo practica entre ellos mismos, ya entre humano y humano terrestre, con la lujuria a bordo. Y así comenzamos a reproducirnos. Hasta el sol de hoy. La lujuria, que es la necesidad física, corpórea, de apareamiento, de tener sexo, de penetración y todo aquello, es lo que ha creado una humanidad duplicada. O sea, no la original, en el sentido de su naturaleza luz. Tenemos que cambiar eso borrando la lujuria. Entonces, lujuria es cuando estando usted en apareamiento, en coito, en relación sexual, en su cuerpo mental está siendo gobernado por imágenes distorsionadas de la sexualidad. Entonces está gobernado, por eso dice el primer gobernante. Mete la lujuria, usted está en otro viaje cuando está en la penetración y el coito, o usted está siendo penetrada en el coito. ¿De dónde surgió eso?
de aquellos tiempos, los tiempos que estoy hablando. Porque el coito original o el apareamiento original entre los Elohim, o sea, un Elohim macho o un Elohá macho con una Elohá hembra, era lujurioso, porque ellos son seres regresivos, lujuriosos. Y incorporan eso en la humanidad para duplicar esas formas en nosotros. Duplicar, heredar en nosotros eso. ¿Ok? Bien. Consecuencias. El sexo hoy es pura lujuria. Primero la lujuria y después a ver si la amamos o lo amamos. ¿Dónde aprendimos eso? Ya sabemos. Entonces hay que hacer una reevaluación. Eso hace parte de la transformación y es un punto importante en la transformación. Que nosotros podamos tener una sexualidad fuera de la lujuria. No me vayan a salir con el cuento de que lujuria es que cuando alguien tiene una relación con otro y no se han casado. Esas son huevonadas religiosas. Lujuria es que en el pensamiento haya una cosa distinta al amor que une el par que se hizo. Más nada, esa es la lujuria. Cuando usted ama profundamente, quiere profundamente, anhela profundamente, la sexualidad es absolutamente natural. No hay que demonizarla como si lo han hecho grupos religiosos, dogmáticos, etc. Lo que sí hay que demonizar, si quiero utilizar el nombre, es la lujuria cuando estamos en la sexualidad. ¿Y qué blinda la unión entre él y ella de la lujuria? El amor. No hay otra vaina. El amor. El amor y el respeto. El disfrutar, el compartir, el unir, el procrear. En amor. Ese es el blindaje. Lo demás es lujuria. Lo demás es culo y teta y pene y toda la vaina. ¿Ok? Discúlpenme los términos. Pero es así. Bien, ahora, ya está explicado esto. Ahora voy a explicar la parte de arribita del texto, porque yo sé que ahí se les vino preguntas, que dice que cuando la viola, cuando sucede esto, esa incorporación salen dos criaturas, Elohim y Yahvé. Entonces dicen que el Elohim es cara de oso y Yahvé tiene cara de gato. Entonces hay más de uno que ha dicho, pero es que Yahvé no es un reptiliano, sino un gato. ¿Por qué? Porque el libro secreto de Juan lo dice. Loco, estás leyendo literalmente. Porque Elohim, si tú lo ves, dice aquí, Elohim tiene la cara de un oso. Si te vas a la literalidad, podrás entender que Elohim no es una cosa, es un conjunto. Entonces, Elohim y Yahvé no está hablando de dos personajes en sí. Está hablando de dos fuerzas que surgieron luego de esa sexualidad, el bien y el mal. Eso es lo que significa. Y está personificado después en otro símbolo, Caín y Abel. El uno mata al otro y todo el cuento. Se incorpora después de la violación el concepto. No está hablando de Yahvé como un gato, ni de Elohim como un oso. Entonces Elohim son como cara de oso. No, eso es literalidad. El libro secreto de Juan es un libro altamente simbólico, que debe ser interpretado a través de esos simbolismos y complementado, claro, como intentamos hacerlo en Descubriendo, con otras fuentes de información que ayuden a la interpretación. Así entonces, miren que estamos utilizando la Biblia, el libro de Enoch, el contactismo y todo esto que nos ayuda a esto. Entonces, lo que se incorpora es el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la dualidad. De ahí en adelante surge. ¿Será bueno? ¿Será malo esto? ¿Será bien o mal que hago esto aquí? Entonces se introduce la copulación a través de la lujuria. ¿Ok? Y ahí viene el desastre monumental. ¿Por qué? Porque eso no consolida primero la unidad natural pura de él y ella, sino que genera en la sexualidad solo un placer. Y además de esto, habilita al varón para tener las hembras que quiera, que eso fue lo que comenzó a pasar de ahí en adelante, las hembras que quiera, porque se convertía en un tema simplemente reproductivo, animalizado, lujurioso y reproductivo. Si ustedes recuerdan, estos carajos tenían de a 4 esposas mínimo. ¿Y eso qué produce? ¿Qué genera? El par que se une es uno solo y comienzan a compartir energías entre ellos. El que
la copulación, el sexo, la unidad, el apareamiento se dé entre varios, genera problemas, amigos oyentes, energéticos, incluso también físicos en la salud de los genitales y otras cosas. Entonces, eso lo incorporó por la lujuria. Hombre es el que más mujeres pueda penetrar. Y ya las mujeres también están en el mismo viaje, desafortunadamente, porque la lujuria se ha comido medio mundo. Un ejemplo de esto, de lo que les estoy hablando, de los híbridos que nacen del apareamiento Elohim humanos, es el hecho graficado en Génesis 18, los 3 Elohim que visitan a Sara, la esposa de Abraham. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los 3 visitantes le contestaron, está muy bien, haz todo lo que dijiste. Los visitantes le preguntaron, ¿y dónde está tu esposa? Abraham les respondió, está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Entonces aquí uno le ha metido a este versículo pues la divinidad y que ella era estéril y que entonces Dios vino y por su magnífico poder divino y el cuento, entonces ella pudo tener un hijo por la gracia de Dios. Todo ese cuento es falso. Lo que hizo esta visita, que ninguno de esos 3 era Dios, en el sentido de lo que la gente cree que es Dios. Los 3 eran Elohim, bichos extraterrestres, que pudieron haber cambiado sus formas para verse naturales. Preñaron a Sara. Uno de ellos, por ahí dice ahí, uno de ellos le dijo, el año que viene vendré a ver a mi hijo. En otros términos, ¿quién es ese hijo? Isaac. O sea, Isaac es un híbrido, hijo de Sara, con uno de los 3 Elohim que la visitó en el desierto de, creo que se llamaba, bueno, no me recuerdo el desierto donde estaba ahí, que incluso Abraham los recibió. El coito. ¿Pudo haber un coito? Claro que sí. Es posible, las mujeres eran aptas para hacerlo con ellos. Y crearon una descendencia bíblica. Aquí eso es bíblico. El señor Isaac. Isaac, recuerden, tuvo 2 hijos. Jacob y el otro, ay, se me fue el nombre del otro. Esaú. ¿Ok? Y de ahí salen 2 descendencias de las que hablamos ahorita. Los amalecitas son nietos de Esaú y de el otro Jacob salieron las 12 tribus y el pueblo de Israel. Y esos 2 pueblos se mataban entre ellos. Es la profecía de Amalek que explicamos con Trinidad el martes cuando hablamos de Amalek, la profecía que viene a cumplir Netanyahu. Así que amigos, ese es el apareamiento entre los Elohim y el apareamiento entre los Elohim y los seres humanos en el planeta Tierra. Espero que esto que les he compartido en la investigación haga clic en alguna de sus teorías, de sus postulados, que amplíen el conocimiento. Ojalá no lo rechacen porque es una actitud negativa que no debe prosperar en nosotros, rechazar el conocimiento primero que se nos presenta, si no encaja pues con nuestro patrón. Tampoco intento al compartirlo decirles que es una verdad absoluta, solo que para explicarlo bien, debo tener la certeza al hacerlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprenderlo en su magnitud. Así que esta ha sido la investigación. Voy rápidamente a algunos de sus mensajes que nos llegan acá en el chat. Antes de eso, por favor, regálenos el me gusta, no se vayan sin ese detalle, un detalle que nos fortalece como programa. Reinaldo dice, Caicedo dice, yo tengo una pregunta, ¿los grises por su involución perdieron su reproducción? Sí. Lo que hemos aprendido en la investigación es que la raza gris como tal, por su proceso involutivo, han llegado a una condición de incapacidad de procrearse, tanto que pactaron
con gobiernos en la década de los 30 poder experimentar genéticamente para crear cuerpos duplicados. El caso de los grises es un caso agónico. Les recomiendo el programa que hice recientemente sobre el final agónico de los grises. Porque los draconianos, siendo más antiguos y perversos, aún se pueden reproducir. No debería haber perdido el candelero. Ok, pero recuerda, Reinaldo, no estamos hablando de algo que esté ocurriendo hoy. Estamos hablando de algo que ocurrió hace miles de años. Y también debes tener en cuenta que esa reproducción, para que se produjera, tuvieron que hacer una intervención genética en la humanidad. O sea, naturalmente, al parecer, no se podía. Sin embargo, hay que ver de manera diferente las razas, porque pues, los grises son una raza muy diferente a la draconiana. Y por lo que estamos leyendo, por lo que estamos entendiendo, por lo que anuncian todos estos textos, es que sí se podían reproducir, a diferencia de los grises que no se pueden reproducir. Esa es la verdad que surge de estas lecturas. También nos dice Rosario, pero si Sara era una mujer anciana, ¿cómo produjo el óvulo para ser fecundado por el Elohá? Bueno, recuerden que la mujer Sara no era tan anciana como hoy es una mujer a esa edad. ¿Ok? Recuerden el código de vida de los hombres y mujeres de aquel entonces, era mucho mayor. Si ustedes ven a qué edad tenían los hombres sus hijos en aquella época, era una edad adelantada. Y no es que eran viejos, sino que la cápsula de tiempo era más amplia. Originalmente era de 10. Luego, con la intervención de estos personajes, comenzó a reducirse de a poco, hasta llegar a los 120. Es decir, que cuando sucede lo de Sara, no vayan a ver a Sara como la mujer que es 120 años, porque evidentemente sería como Rocío lo plantea. No, era una mujer joven, podía parir todavía. Solo que como nosotros tenemos la creencia que la edad que nos dicen allí interpretamos como anciana, ahí viene la cuestión. También nos saluda Kevin Levy. Dice, saludos Neil, ojalá un programa sobre la teoría de los draconianos en la base de Dulce en Nuevo México. También sería bueno profundizar sobre experiencias de Heber Schmidt. También vio un chacar. Ok, ahí están los temas. Y ahí de poco vamos estudiando para todos ustedes. También despertemos juntos, nos dice Rosario. Recuerda que este Elohim que la visitó es un genetista. Son conocidos por ellos, así están los relatos. Así que se les ingenió para implantar la semilla. Bueno, esta es una explicación que él le da. María también nos dice, fascinante explicación. Rita Sandoval, excelente Neil, muchas gracias. Muy clara información. También tenemos acá a Germán González que dice, buenas noches Neil, soy fiel a Visión Noticiosa. Que bueno, a nuestro otro canal de noticias, si quieren conocer nuestro canal de noticias, todos los días noticias de 8 de la mañana a 10 de la mañana, hora de Colombia, visiten nuestro canal alterno Visión Noticiosa. Dice también Germán, ahora en las noches lo sintonizo y me veo el programa en diferido. Ok. La Dislao Rubio nos dice, se me hace que el Semyasa dijo como decimos en México, se me hace que yo solo me voy a tener que aventar a este jale. Cristina Jaraba nos saluda desde Santa Marta. Fernando Méndez, buen tema, saludos de Chile. También Delia Flores, saludos desde Buenos Aires. Con estos temas tan interesantes te estás superando a ti mismo con cada tema. Oh, qué chévere, qué buen comentario, nos anima. Gracias. También dice Eduard. Dice, hola de Lima, Perú. Recién me conecto, listo para seguir aprendiendo. También nos saluda Norelis, que dice, buenas noches, Neil y amigos de Descubriendo. Saludos desde Argentina. Cada día más agradecida por su información y conocimiento que a diario compartes con nosotros. También Francis nos dice, excelente información. Gracias, saludos desde San Luis Potosí, México. Saludamos también a Lourdes, que nos dice gracias por la información, ya la esperaba. Bueno, aquí nos hacen una donación, qué chévere, un super chat de 20,000 pesos colombianos. Chévere, él es WM Par 35, dice, saludos Neil desde Bogotá. Gracias por sus trabajos investigativos, aunque no siempre me puedo conectar en los live, trato de ponerme al día en otros momentos del día. Esa es la ventaja, ¿no? Que ustedes pueden
en cualquier instante verse los programas sin ningún problema, anotan, apuntan y ojo, salgan a investigar, salgan a ampliar o metan alguna palabrita ya en sus investigaciones, porque bueno, yo sé que estoy tratando con gente que investiga, ¿no? Y ustedes tendrán las suyas, evidentemente. También Sol de Zúcar nos saluda desde Salinas, Ecuador. Ingrid Hernández, que está acá en Colombia. Flor Marina. Nos saluda Rosa Velázquez también. También a Juan, que nos dice: Neil, muchas gracias por este programa. He buscado algún programa sobre el panteón nórdico. No hemos hecho. Pronto lo haremos, ¿ok? Ahí nos esperan. Cada investigación nueva es un tiempo leyendo, y cuando nos sentimos preparados, pues le damos. Así que por favor espérennos allí para hablar del panteón nórdico. Rocío Sánchez dice: hola, buenas noches, me encanta Descubriendo, fiel oyente, qué chévere, regálenos el me gusta. Alejandra nos dice: hola Neil, no entiendo cómo podían reproducirse los caídos si eran seres de la luz, ¿podrían explicarme? Bueno, ya lo expliqué, ¿no? En el sentido de que somos de un tronco común, Sofía, somos humanos como ellos regresivos, nosotros no regresivos, sino en evolución. Corporalmente se podía, ellos probablemente hicieron algunos ajustes para ser aptas a las mujeres y poder reproducirse. El tema era dejar una descendencia, la dejaron, pero afortunadamente, amigos de Descubriendo, la gran hermandad cósmica solar mandó a todos esos a freír espárragos, los pasó por el papayo y hasta ahí llegaron estos personajes que aún dejaron en nosotros muchas de sus enseñanzas. Bueno, listo. Gracias por habernos acompañado, por regalarnos el me gusta. Regreso mañana viernes de Investigación Descubriendo, cerrando una semana intensa de búsqueda, intensa de investigaciones, intensa de reflexiones y análisis. Para todos ustedes lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y esperamos que todo esto sea de su agrado. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.